rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos de todas las redes sociales, buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Aquí encontrarás información, investigación, tecnología. Aquí no hay queja, aquí no hay cuenta, aquí no hay chisme en el sector agrícola. ¿Y por qué siempre digo esto? Porque hay programas agrícolas por allí, por aquí muy cerca, que siempre pasan quejándose del ministro, de las autoridades, pasan quejándose y criticando a todo el mundo. Y cuando han tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, pues no han hecho nada. Así simplemente por eso lo digo. Aquí vendemos a aprender ustedes conmigo y nosotros con el invitado. Aprender de agricultura, de estrategia, de tecnología, de procesos que han hecho en este país y en otros países. Técnicos que tienen gran valía, gran experiencia y las vienen a exponer aquí. De eso se trata un programa agrícola, de aprender, no de quejarse, no de tirar problemas, de tirar la piedra y esconder la mano. Aquí venimos a aprender, así que recuerden, es importante mencionar. Antes de eso, ya saben que me pueden usar el teléfono celular 099-339-4346, al correo Jorge Paz 2323@hotmail.com, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, incluso en YouTube. Me pueden encontrar como un programa agrícola Mi Rancho. Síganme en las redes sociales y no se pierda nada de lo que nosotros compartimos aquí. Recuerda esa importante mención de Biotector, que no trate de hacer una caja no por cochinillas. Cochiviola es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta, porque no contiene químicos. Cochiviola asegura tomar que de manera segura distribuidores autorizados Agribien, Sumivan, Seinagro, fertilizantes y algo más. Plastiagro, Casa Bananero, Alonso Moraguí Machala, haga su pedido a tiempo. Agrosoft, la primera fábrica de software agrícola en Latinoamérica, está aquí en el corazón de Guayaquil, en Puerto Santana. Recuerde que si quiere mejorar sus procesos, bajar los costos laborales, mejorar la eficiencia de su empresa con un verdadero software contable que le dé muchas facilidades a usted para manejarse de una mejor forma, la solución la tiene Agrosoft. Llámenos al 098-721-2421, 098-721-2421. Chemi, por empresa multinacional, líder en la fabricación de productos agrícolas orgánicos, ofrece a ti, amigo bananero, orgánico y convencional, su producto estrella BC1000, fungicida, herbicida orgánico que evita la pudrición de corona, optimizando y asegurando las exportaciones de banano de Ecuador para el mundo. Solicítalo al ingeniero Julio Silva, al teléfono 099-090-2616, 099-090-2616. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles. Y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes.
Mi rancho llega a usted gracias al gentil auspicio de Agrosoft, la primera fábrica de software agrícola en Latinoamérica. Está aquí en Guayaquil. Visítenos, vino Mi Rancho, pida su vino personalizado, Reyes Castro de Drones, lo mejor en aplicación de insumos agrícolas con drones. Chemi Ecuador con su producto estrella Besamil, Fabro Ecuador con una serie de productos orgánicos con tecnología mexicana que están pegando muy fuerte en el mercado, no solo para productos perennes, sino para cultivos de ciclo corto también. Interoc, Interoc que siempre nos acompaña, y también Biotector con su producto estrella Cochiviol. Hoy en mi rancho amigo estamos con la ingeniera Joana Echeverri, es fitopatóloga de arroz. Es colombiana, ha trabajado en Fede Arroz, ha trabajado en Filipinas, ha trabajado en Estados Unidos, tiene muchísima experiencia en el cultivo de arroz y es una voz autorizada para hablar de enfermedades, virus, bacterias, hongos y todo eso que afecta el cultivo del arroz en Colombia y también aquí en el país. Así que vamos a escuchar una entrevista internacional como las que traemos siempre de primer nivel. Carlitos, vamos con la entrevista de esta semana. Por cortesía de BSMIL de Chemi, en el cual tenemos la entrevista de esta semana y como le mencioné hace un momento, está con nosotros la ingeniera Joana Echeverri, ella es fitopatóloga de arroz, es colombiana, pues nos va a contar un poquito de su experiencia con este cultivo tan tradicional tanto en Colombia como en el Ecuador. Ingeniera Echeverri, buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Estamos grabando hoy un 1 de mayo, Día del Trabajo. Están en descanso en Colombia, aquí también en el Ecuador, y aprovechando un poquito para grabar. Y disculpe que la haya molestado este día que es de descanso, pero los que trabajamos bastante, así como usted también, lo aprovechamos un poquito en este tipo de cosas. Entonces, pues vamos con una entrevista para conocer un poquito más de lo que hace Joana. Cuéntenos un poquito antes de entrar en materia. ¿Quién es Joana Echeverri y cómo llega a involucrarse en el cultivo del arroz? Bueno, yo estudié agronomía en la Universidad Nacional en Colombia y me vinculé al cultivo a través de mi tesis de pregrado con el CIAT hace ya 23 años. Digamos que ese fue mi primer, por decirlo así, pinito en el cultivo del arroz. Ahí estuve luego como asistente de investigación en un proyecto de arroz de secano y espero que mi mi madre. Sí, tranquila. Eh, Me disculpas porque puede pasar. Estoy en mi casa. Y luego entré a trabajar con la Federación de Arroceros, donde estuve 16 años trabajando con Fedearroz. Ya cuando uno trabaja con Fedearroz, ahí sí se vincula directamente con el campo, con el agricultor, y tiene que combinar ya el tema de investigación y pues de agronomía, ¿no? Muy bien. Yo leí un poquito de su currículum y decía consultora del CIAT, investigadora de Fede Arroz, estuvo también por la Universidad de Arkansas haciendo algún proyecto, Instituto de Arroz de Filipinas. Cuéntenos un poquito en cada uno de ellos qué hacía. Empecemos por consultora del CIAT, exactamente qué hacía allí. Bueno, yo en el CIA he estado, digamos que por diferentes momentos en mi vida, ¿sí? Como le contaba, yo empecé mi tesis de pregrado allá hace 23 años, en el año 2000, y ahí estuve vinculada como año y medio, 2 años, trabajando con un virus de arroz, donde sacamos adelante esa tesis. Esa tesis fue meritoria y entonces eso me catapultó para poder convertirme en asistente de investigación de un proyecto de arroz de secano tolerante a frío, que era como un tema bastante interesante en ese momento. Trabajábamos con comunidades, digamos, para arroz de Pancoger. Ellos sembraban achuzo a una altura como de unos 1.700 metros sobre el nivel del mar y trabajamos con una enfermedad muy importante del cultivo que se llama piricularia. A chuzo me Em, imagino que es lo que se llama esteque, un palito. como directamente en el campo, que eso Ujú. ya poco se ve en el cultivo del arroz, porque como tú sabes, el cultivo del arroz es uno de los cultivos más tecnificados que hay, pues en el mundo se podría decir. Bueno, en gran parte del mundo puede que no, pero sí, digamos, tiene mucha tecnología. Em, Pero en esta ocasión, en este proyecto en el que trabajé, era con comunidades indígenas del Cauca y del Valle del Cauca en Colombia. Luego, como te cuento, salí a Fedearroz, pero durante mi estancia en Fedearroz hice la maestría en fitopatología, otra vez en la Nacional, y otra vez regresé al CIA.
a hacer mi tesis de maestría en una bacteria muy importante en ese momento que se llama Burkholderia glume, sigue siendo importante. Em, y bueno, ahí digamos que es como la tercera vez que regreso a CIAD y luego salgo de Fedarroz porque me salió una pasantía en Estados Unidos y voy para la Universidad de Arkansas también a seguir trabajando en Burkholderia. Pero entre ese entretiempo que estuve entre Fedarroz y la ida a Estados Unidos, que fue como pandemia y digamos ese momento que se vivió en el mundo donde no era tan fácil salir del país, pues fui consultora con un proyecto también muy interesante que es el proyecto Ikakashi, donde estábamos tratando de implementar un software de manejo del cultivo El Ecacachi. el Sí, Icacach. claro, Ajá, estuve sí trabajando lo con el pude. doctor Ichitani con Icacach. Yo lo pude conocer por acá, era un poco para predecir temas meteorológicos, me parece que era algo Y así, de ¿era, no? enfermedades también, pues se pueden hacer predicciones de enfermedades y se pueden, sobre todo es muy interesante para poder recopilar la mayor cantidad de datos posibles de manejo agronómico del cultivo y también de clima. Sí, estos datos, estas variables climáticas que nos ayudan tanto para poder tomar decisiones en el cultivo como tal. Decía, ahí tuve la oportunidad de estar unos, tal vez un año o un poco menos con el doctor Ishitani como consultora en ese tiempo. Entonces, digamos que en el CIA he ido y he vuelto Mm. en varias oportunidades. Y en el Instituto de Arroz de Filipinas, exactamente qué hizo. Bueno, ese es el IRRI. El IRRI pertenece al CGIAR también como CIAT, o sea, son varios institutos en el mundo que pertenecen al CGIAR, pero digamos que el IRRI es el instituto más importante del cultivo del arroz en el mundo. Entonces es donde hacen toda la investigación de punta, por decirlo así, del cultivo, de nuestro cultivo. Ahí hice una pasantía mientras estaba en Fedarroz. Estuve 3 meses, estuve en el 2020, los primeros 3 meses pre-pandemia, como enero, febrero y marzo. Y ahí también hicimos un trabajo con Burkholderia glume. Allá no es tan importante esta enfermedad, pero sí ellos están interesados en hacer investigación en todas las enfermedades del cultivo. Y estábamos tratando de hacer, digamos, una evaluación, una caracterización genotipo-fenotipo para entender un poco el comportamiento de las diferentes líneas de una población que se llama 3K frente a esta enfermedad. Algo avanzamos, algo pudimos avanzar. La pandemia nos sacó antes de tiempo, pero fue una experiencia fantástica. Pude conocer también el cultivo del arroz en Filipinas, que, bueno, parte del cultivo porque ese país es muy grande. Em, pero digámoslo así, que también pude tener la oportunidad de estar en este instituto que me brindó, digamos, muchas experiencias, no solo profesionales, sino personales, porque es gente bien linda Se allá. podría decir que toda una vida dedicada al cultivo del arroz. Sí, yo diría que más de la mitad de mi vida he estado dedicada al cultivo del arroz y, sabes, a mí hay personas que me dicen como deberías probar otros cultivos, pensar en otros cultivos, pero yo no la veo así, no veo ya, digamos, para mí es muy importante el cultivo porque es como poder solucionar el problema del hambre, ¿sí? Por medio de este cultivo. De todo lo que hemos hablado, usted dijo bastantes cosas interesantes. Una de esas que trabajó con un arroz tolerante al frío o a zonas frías. Yo sé que fue hace Ujú. algún tiempo atrás, pero es importante que aquí en el programa conozcamos un poco de eso porque aquí en el país, en Ecuador, se siembra prácticamente al nivel del mar. Nosotros estamos a unos cuantos metros acá en la costa ecuatoriana, a unos cuantos metros sobre el nivel del mar, y es ahí donde se siembra. Cuando ya subimos un poquito a un clima un poco templado, ya el arroz ya no funciona de la misma forma. Y si vamos más arriba, pues ni siquiera existe arroz. Entonces, cuéntenos un poquito de esa experiencia de este arroz tolerante a frío. Bueno, así como tú lo has descrito, es en la mayoría de las partes del mundo, ¿no? El arroz se cultiva entre los 0 metros sobre el nivel del mar hasta, bueno, 1.200 metros sobre el nivel del mar está súper bien. Cuando ya pensamos en subir un poco más, nos parece como algo inverosímil.
Eso fue un proyecto que empecé con el doctor Michel Vallès, que es un francés que también trabajaba para el CIRAD y para CIAT en ese momento. Era un grupo de investigación interesante y digamos que este tipo de arroz era un tipo de arroz que tenía la genética para resistir esa altura de la que te estoy hablando y poder solucionar problemas de hambre para comunidades que estaban a una altura de 1500, 1600, como te digo, alcanzamos hasta los 1700 metros sobre el nivel del mar. No es algo de lo que, o sea, con lo que uno pueda decir que se puede masificar como tal, pero sí en su momento estábamos solucionando el hambre para esas comunidades y tuvimos buenos resultados. Se alcanzaron a sacar dos variedades en ese tiempo. Yo o sea, algo me acuerdo, eso fue en el 2003, tal vez, 2002, 2003, y teníamos dos variedades que toleraban piricularia, que era una enfermedad bastante importante en ese momento, y pues estaba dando, digamos, respuestas de producción, no como las que puedas tener a 800 metros sobre el nivel del mar, de hablar de 8 toneladas, 9 toneladas, no jamás, pero sí podían, lo que te digo, como solucionar el hambre como tal, ¿no? Entonces no sé qué pasó con estos agricultores, yo les perdí un poco la pista porque de ahí salí para Fedarroz. No sé si ellos conservan la semilla o no. Sería interesante volver a saber un poco si estas variedades siguieron en manos de los agricultores, si ellos las pudieron seguir conservando, perdóname, pero sí fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Eran agricultores que no estaban acostumbrados tampoco a trabajar en ese cultivo, entonces digamos que fue mi primera experiencia con la gente y había que enseñarles pues desde la obtención de la semilla, desde la siembra, la fertilización y aprendimos juntos porque fue una experiencia completamente nueva tanto para los investigadores como para los agricultores, como para todos los que estábamos involucrados en el proyecto. Fue un proyecto donde hubo ONGs involucradas, bien bonito. Yo tengo muy buenos recuerdos de ese proyecto. Claro, mientras usted hablaba, yo estaba buscando aquí la altura hasta donde se siembra. Y efectivamente, Ujú. el arroz aquí en Ecuador hasta los 900 metros sobre el nivel del mar, más o menos por ahí se siembra. Ya Fíjate 1100, que aquí, perdóname que te interrumpa, Jorge, aquí yo diría que la zona más productiva de arroz que hay en Colombia, que es la meseta de Ibagué, en el Tolima, en Colombia. Pues la meseta de Ibagué está entre 900 y 1100 metros sobre el nivel del mar y es una de las zonas más productivas que hay en el país. Bueno, hay una radiación solar alta y eso explica, pues, em, explica la razón por la cual también hay una alta producción, pero realmente sí, hay diferentes niveles altitudinales en los que se puede sembrar el cultivo del arroz. sí, aquí 1100 ya ni siquiera se ve una mata de arroz, ni siquiera. Ok. Entonces, sería una Es muy buena cuestión de alternativa. adaptabilidad de los Claro. genotipos también. Claro, claro, será una muy buena alternativa y era bueno conocer también un poco de eso. Bueno, si usted se ha especializado en algo, es en virus, en bacterias, en enfermedades del cultivo del arroz. Yo estaba buscando un poco la verdad que de arroz soy poco, yo he sido más bananero, más cacautero, arroz poco, más de comérmelo más que, que manejar el cultivo. También es tan importante el consumo per cápita en Colombia. Creo que según lo que leí el último año que reportamos eran 42 kilos, había subido un poco. No sé en Ecuador cuánto es, creo que debe ser un poquito más. ¿Tú tienes el dato? Debe ser, ya mismo lo busco mientras usted sigue hablando, pues ya me puse usted a estudiar, si ve, ya no había visto eso. Pero yo estaba era buscando un poco más bien virus, bacterias, enfermedades que afectan al cultivo de Ecuador y váyame contando un poquito de la experiencia que tiene usted sobre esos temas. Por ejemplo, aquí en Ecuador, si hablamos de virus, se habla de la hoja blanca, y yo veo que usted tiene bastante experiencia en eso. Cuénteme un poquito cómo afecta la hoja blanca al cultivo de la rosa allá, qué es lo que hacen, cómo la manejan. Ok. Hay dos virus importantes en Latinoamérica en el cultivo del arroz y realmente el más importante es el virus de la hoja blanca. El virus de la hoja blanca es transmitido por Sogata, o le llamamos Sogata, digamos, de manera coloquial. El insecto se llama Tagozoides horiciculus
Y básicamente este insecto tiene la capacidad de llevar el virus a las plantas más pequeñas y puede pues transmitirse, en los momentos, en los primeros momentos del cultivo. Es una enfermedad que puede sacar una variedad del mercado fácilmente, ¿sí? Es una enfermedad que, si hay una incidencia mayor al 3% en campo, podría decirse pues que ya podría haber un daño económico bastante grande. Entonces, digámoslo que en Colombia se trata con variedades resistentes y hay algunas aplicaciones ahorita más llevadas hacia controles biológicos para Sogata como tal, para bajar las poblaciones de Sogata. Sí, aquí es conocido mucho Em, como Sogata también. sí, Sogata es el insecto, ¿no? Es el Ah, insecto que claro. transmite este virus y cada vez se está viendo que se va dispersando más por Latinoamérica, ¿no? Inclusive hay reportes en Brasil ya de que está el virus de hoja blanca o de que hay tagozoides en Brasil. Y también hay algunos sectores de Estados Unidos que en Estados Unidos no se había reportado Sogata, pero ya hace unos 3, tal vez años para acá ya se está reportando en Texas especialmente. El otro virus es el virus de la necrosis rayada del arroz, entorchamiento. Este virus es transmitido por un pseudongo, se podría decir, un protozoario, y llega a través de unas zoosporas biflageladas en las raíces y básicamente tú ves el arroz deprimido como si hubieras aplicado un herbicida de tipo hormonal. Entonces, básicamente lo que se ven son las hojas deformes, el arroz se queda pequeño, hay rayado clorótico también. Y este es menos usual verlo, afortunadamente, y los índices de incidencia son también menores, pero bueno, también es un virus que existe, ¿no? Y en eso hicimos nuestra tesis de pregrado, mi compañera de tesis y yo, cuando empezamos hace, como te cuento, 23 años. Pero sí, esos son los dos virus más importantes que hay. Hay una variedad, digamos que es tolerante, que es Fedarroz 2000, al virus de la hoja blanca. Y, y digamos que esa es la mejor medida que hay, ¿no? Tener genotipos resistentes al virus. Bueno, y usted que me puso de ver, ya aquí tengo de 45 a 50 kilos el consumo per cápita en Ecuador, el Es consumo de arroz. altísimo. Sí, aquí comemos bastante arroz, por eso nos engordamos un poquito. Sí. No, 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 por eso no se engorda. Sí. Ah, el Bueno, arroz no tiene gluten, ¿no? bueno, sí, pero igual, o sea, aquí no. Lo que pasa es que en el Ecuador se come, yo cuando, bueno, yo estuve 3 años en Colombia. En Ecuador se come Ajá. arroz, usted va a trabajar en una finca, van a decirme un poco así de arroz y un huevo encima. Un poco así de arroz Ah, y un sí. pedazo de queso encima. Entonces, No, qué sí, rico. sí, Acá no, también, sobre todo en la costa pacífica y en la claro, en la costa costa sí. atlántica, es una costumbre bastante, Pero en la sierra bastante. no, pues en Colombia, en Bogotá, éramos paperos nosotros, paperos, más de papa que Ah, de ok. arroz. Entonces el arroz Sí, era sí, un sí. acompañante, aquí el arroz es un todo. Ah, Entonces, ok. sí, eso también influye mucho. Sigamos con los virus, hongos. Hongos yo encontraba aquí en el Ecuador y que creo que también en Colombia afecta mucho es el Saroclaudium, piricularia. Son los que más afectan al arroz aquí en el Ecuador y con más problemas tenemos. ¿Qué sabe usted de este par de hongos? Sí, mira, piricularia, sí, Magna Fortoriza o piricularia, que es como todos lo llamamos, podemos decir que es el hongo de la ubicuidad. O sea, donde hay arroz, hay piricularia. Es la enfermedad más importante por encima que de los virus, las bacterias. Es la enfermedad más importante del cultivo del arroz en el mundo. O sea, donde tú vayas a visitar arroz, siempre vas a encontrar piricularia. Em, y también el trabajo incansable de los fitomejoradores es encontrar resistencia durable a piricularia porque causa bastantes problemas. Entonces hay dos tipos de daños que puede ser un dolor de cabeza para los agricultores, el daño en hoja, que se puede presentar en los primeros estados cuando está el arroz, digamos, en pleno macollamiento, hasta máximo macollamiento, entonces tú puedes encontrar lesiones de piricularia desde los 20 días, 22 días, bueno, eso va a depender de la altura sobre el nivel del mar,
pero para hablarte de la fase fenológica más o menos es en pleno macollamiento, a máximo macollamiento, y te causa unas lesiones, aunque pueden ser pequeñas en las hojas, si ellas empiezan a colisionar, se quema la hoja y puedes tener pérdidas en los cultivos. Hay mucha gente le llama como el bruzón, como la quemazón, porque eso es lo que hace piricularia. Si tú no tomas medidas inmediatas, digamos, si ya se te presenta la enfermedad, pues tendrías que estar aplicando fungicidas tipo isoprotiolanes, casugamicinas. Bueno, pues hay que ser cuidadoso con las aplicaciones y tener en cuenta que un asistente técnico, un ingeniero agrónomo debe ser como tu acompañante para las recomendaciones de ese tipo de aplicaciones, ¿no? Em, pero sí es una enfermedad bastante delicada y también hay un daño, bueno, digamos como en máximo embuchamiento, también se puede como volver a presentar la enfermedad. Esos son como los momentos más importantes antes de floración y puedes tener también un riesgo de pérdida de tu cultivo por causa de piricularia. Pero el daño más importante, digamos que al que le tememos la mayoría de los agricultores o de los productores de arroz es el daño en cuello, porque ella estrangula básicamente el cuello de la panícula y causa total baneamiento. Entonces ya no vas a tener producción si tú dejas avanzar la enfermedad muchísimo. La otra enfermedad que me mencionabas es Sarocladio norice. Sarocladio norice es el agente causal de la mancha café y se puede confundir fácilmente con otra enfermedad causada por una bacteria que es Pseudomonas fuscovagine. Es súper complicado diferenciar los síntomas que hay entre este hongo y esta bacteria, pero básicamente lo que hace es que estrangula la panícula. Y esta enfermedad viene desde la semilla y es difícil de controlar. Si no tienes una semilla sana, desde el principio puede presentarse la enfermedad y solamente la vas a ver ya al final de tu cultivo. Entonces la recomendación siempre es tratar de sembrar semilla certificada, ¿sí? Es tener semilla sana para poder garantizar o poder minimizar el riesgo de tener este tipo de enfermedades. Me mencionabas también escaldado. Este escaldado está relacionado, escaldado, el Mintosporium, por ejemplo. Este tipo de enfermedades causadas por hongos están relacionadas básicamente con estrés en los cultivos. Entonces, por ejemplo, pHs ácidos, falta de agua, falta de nutrición. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos fertilizaciones pobres, estas son enfermedades que normalmente se manifiestan en nuestro cultivo y lo que nos están diciendo es como prendiendo alertas acerca de pues, de cómo es el comportamiento del cultivo en el momento. Entonces, yo digo que a las plantas hay que saberlas escuchar, ¿no? A través de las manifestaciones de los síntomas de las enfermedades. Para eso nos pueden servir muchísimo las enfermedades también para poder entender qué es lo que está pasando en nuestros cultivos. Bueno, yo no he llegado a escuchar plantas todavía, creo que me falta todavía mucha experiencia. Yo sí, yo tengo la capacidad de escuchar las plantas. Ah, qué bueno. Bueno, de pronto con unos tragos puede ser que las escuche, pero así, bueno, y no todavía no las escucho. Usted habló de la bacteria Burkholderia glumae. Dice que es una bacteria de mucha importancia en algunos países, en otros menos, en otros más. Cuéntenos un poquito de su identificación de genes. Yo veía que usted ha hecho un trabajo de identificación de genes de resistencia utilizando, no sé si lo voy a pronunciar bien, guiguas, algo así. Givas. Guiguas. Sí. Eso fue el trabajo que empezamos a hacer en IRRI. Ese trabajo todavía, digamos que está en proceso de evaluación. Pero yo te diría que eso, digamos, es un paso al que tenemos que llegar, tratar de identificar los genes de resistencia para tener, ojalá, bacteria cero en nuestros campos. Sin embargo, en Colombia, no sé en Ecuador, desconozco en Ecuador, pero en Colombia sí se ha hecho un esfuerzo bastante grande por evitar la enfermedad en campo, porque hubo dos momentos muy importantes, bueno, yo diría tres momentos muy importantes para la bacteria. Uno fue cuando se identificó en campo,
que fue en el 2007 en Montería. Venía como una amenaza de Centroamérica, viene la bacteria porque sí causó muchos problemas, mucho baneamiento en los cultivos, mucha incertidumbre con los agricultores, se desconocía mucho acerca de esta bacteria, a pesar de que esta bacteria fue identificada, eh, creo que en el 97 en CIAD, en algunos viveros de investigación. eh, o antes, ya no recuerdo la fecha, se me ha olvidado ese dato. Pero, pero lo que sí sé es que pues no se había visto nunca en un cultivo, ¿sí? Y sí se desconocía mucho, porque como no estaba presente la enfermedad, pues se sabía muy poco de la enfermedad. Entonces ya estaban como los primeros avisos, que estaba en Cuba, que estaba en Panamá, en Costa Rica, República Dominicana, y en el 2007 digámoslo así, cuando se identificó en campo, en Montería, en La Doctrina, en esta parte norte de nuestro país, pues sí en Fedarroz, por decirlo así, se creó como una barrera para no dejar pasar semilla de esa parte del país hacia acá y se tomaron algunas medidas desde el gremio para poder evitar que la bacteria se diseminara. Pero bueno, es un ser vivo y pues como decía mi profesor de epidemiología, las bacterias y los virus nos sobrepasan. Entonces, hacia el año 2009 y 2010 ya se identificó en el resto del país prácticamente. Yo tuve la oportunidad de identificarla en el Tolima y fue bastante fuerte porque hubo una pérdida bastante grande para los agricultores. Todos estábamos tratando de entender qué hacer y Fedarroz venía trabajando ya como en el programa de mejoramiento para tener variedades resistentes porque veíamos que era como la única opción realmente que teníamos contra la bacteria, nada funcionaba. Las aplicaciones aún son muy erráticas, ¿sí? Hay, digamos, productos, pero son riesgosos de aplicar porque muchos de ellos son antibióticos que se puede romper fácilmente la resistencia. Pero yo creo que, digamos, en lo que más hemos avanzado con esta bacteria y lo que más podemos eh, tener, digamos, como resultado de investigación, es que la bacteria se puede evitar con épocas de siembra. Entonces, básicamente empezamos a trabajar con este tema de que te hablo de los genotipos resistentes y a que la gente empezara a evitar el momento de floración que le coincidiera con altas temperaturas, porque es una bacteria que está movida por una toxina. Tiene 4 factores de virulencia, pero uno de los factores más importantes es una toxina que se llama toxoflavina. Y empezamos a entender que el momento de floración es clave para la multiplicación de la bacteria y para también tener este factor de virulencia, por decirlo así, pues como disparado. Entonces, era hacer un trabajo muy fuerte de transferencia de tecnología para que los agricultores empezaran como a evitar ese momento tan importante de floración cuando se está dando la antesis en la flor, que este momento no les coincidiera cuando la temperatura en la noche se les incrementaba o incluso la temperatura en el día se les incrementaba. Y eso ayudó muchísimo porque ya la gente empezaba a ser muy consciente, bueno, si tengo que sembrar en esta época de siembra específica, pues no puedo sembrar esta variedad susceptible a la bacteria, ¿sí? Porque pues mis pérdidas van a ser mayores. Y ahí poco a poco, pues yo pienso que Fedarroja avanzó muchísimo, muchísimo en el tema de mejoramiento genético. No solo Fedarroz, sí, FLAR también con el tema de hacer evaluaciones en hotspots, como puntos calientes en Colombia, un punto caliente en Montería, donde ellos empezaban a seleccionar variedades para evitar esa bacteria. Entonces, no es un tema sencillo, sobre todo la identificación en campo es muy errática, mucha gente le echa la culpa a la bacteria y la pobre ni se aparece por ahí, todo el mundo dice que es bacteria, entonces empiezan las recomendaciones, aplíquele tal cosa, aplíquele tal otra, aplíquele tal otra, y eso es lo peor que pueden hacer. O sea, lo peor que pueden hacer es incrementar los costos de producción
y empezar a aplicar cosas a la loca. Yo creo más bien en tener un buen manejo del cultivo, una buena nutrición y sobre todo la parte genética es lo que más ayuda para el manejo de esta Yo enfermedad. sí me acuerdo de esa fecha cuando llegó esta bacteria también por aquí. Lo que pasa es que, igual que la pandemia, cuando llegó no sabíamos exactamente qué era. Entonces, uno decían que era Ujú. una bacteria, otros decían que era un hongo, otros decían que era un virus, otros decían que era un cóctel de los tres. Bueno, no se sabía Ujú. exactamente. Entonces, se aplicaba para bacterias, se aplicaba para hongos, se aplicaba de todo y todos Para tenían, ácaros, entre incluso para comillas. notar, tenemos Spinky, que era un ácaro al que le achacaban también, digamos, la culpa, y aquí en Colombia se hizo también unos trabajos de investigación importantes a nivel de doctorado, donde descubrieron que las poblaciones de este ácaro tenían que ser muy altas para que realmente causara daño, pero muy altas era que, digamos, en una vaina de arroz, en un espacio muy pequeño, tenían que haber 200, 300 ácaros o más, dependiendo de la zona o región del país. Sí, 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 aquí también fue muy Eh, complicado. Y se me va a sí, acabar el tiempo, voy a ir a la primera pausa, pues vamos a después seguir con el tema, pero sí, fue bastante complejo. Yo justamente en ese tiempo ya empecé a salir de campo, porque antes pasaba mucho tiempo en campo, y empecé a salir y dije, bueno, tiempo salir, porque yo ya no sabía ni qué recomendar, no sabía ni qué ofrecer, y el arroz no era lo mío, yo me dedicaba a la parte nutricional, pero aún así, pues el ok. agricultor te decía, bueno, ¿y esto qué? Y uno como ingeniero agrónomo no El agricultor sabíamos. pregunta No de sabíamos lo que todo. era y era como cuando vino la pandemia, por eso lo pongo como ejemplo, porque se va la pandemia, pero no se sabía cómo combatirla, ya con el tiempo aprendimos, se perdieron muchísimas vidas, lastimosamente en ese tiempo, y así era con el cultivo de arroz, se perdieron hectáreas de cultivo de arroz, y no se sabía Sí, que ya, muy pero antes triste. de irnos a la primera pausa, recuerda esta importante mención de Biotecdor, que nos trae hacer una caja no por cochinillas. Cochidol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta porque no contiene químicos. Cochibiola asegura tu marque de manera segura. Distribuidores autorizados en Aliments, Vivan, Sellado, Fertilizante y algo más. Plastigagro, Casa el Bananero, Alusuno, Moraguia y Machala, haga su pedido a tiempo. Se nota un poco ronco, un poco tostado. Esta noche me puse a cantar como de las 10 de la noche como hasta las 3 de la mañana y por eso estoy así un poco afectada la garganta todavía. Recuerda esta importante mención también de Agrosoft. Aquí en Ecuador tenemos la primera fábrica de software agrícola en Latinoamérica y estamos con más de 26 años en el mercado. Si usted quiere digitalizar completamente su empresa, el sector bananero, platanero, camaronero, quieren que su empresa sea mucho más productiva, visítenos en Agrosoft. Contáctenos al teléfono 098-721-2421, 098-721-2421. Esta semana tenemos visita de una asesora de camarón, tenemos visita del primer pitajallero del Ecuador, tenemos visita del ingeniero que estuvo la semana pasada en mi rancho, el ingeniero Luis Ponce, el gerente de exportaciones, de agroexportaciones del Grupo Novis, y así nos van visitando gente interesada en tecnificar sus negocios. Perdón. Chemicor, empresa multinacional líder en la fabricación de productos orgánicos, que ofrece a ti, amigo bananero, orgánico y convencional, su producto estrella BC1000, fungicida, bactericida, orgánico que evita la pudrición de corona, optimizando y asegurando la exportación de banano de Ecuador para el mundo. Solicítalo al ingeniero Julio Silva al teléfono 099-090-2616, 099-090-2616. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Y los nominados para el Récord Guinness 2018 son el señor con la calabaza más grande del mundo, la señora con el cabello más largo del mundo y el cultivo de Don Pancho con las mazorcas más grandes, porque son las únicas en el mercado que tienen 22 hileras. Y el ganador es... Pancho, despierta, por favor. Mija, me quedé dormido. Con Tropi, hacer tus sueños realidad es más fácil. Prueba con Tropi el grano de maíz más sano y rendidor. Sueña en grande con Interrock. Y recuerda, cuidar tu cultivo desde un inicio con Ceneprit. El Grupo Fagro, un consorcio internacional enfocado en una agricultura sustentable, una alimentación sana y un medio ambiente limpio. Una real solución para los diferentes problemas de los cultivos. Contamos con una línea de productos orgánicos certificados, productos de bajo impacto ambiental y cero residuos. Fagro se especializa en nutrición, bioestimulación, control de plagas y enfermedades. Somos Fagro, somos agricultura
agricultura sustentable. Contáctanos para mayor información y asesoría técnica. Teléfono y WhatsApp 099-950-0096 y el 099-773-2472. Mail asesoría.técnica@fagroes.com. Búscanos en las redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn como Fagro Ecuador. ¿Necesitas un sistema de riego acorde para tu cultivo? Pues instala productos de calidad mundial. El Riego le ofrece las mejores marcas americanas de fabricantes de riego. Somos representantes e importadores directos de aspersores y reguladores de presión Semminger, Pivot y avance frontal Reinke. Riego por goteo Toro, riego para jardines y canchas deportivas marca Reinvirt. Equipos de automatización y fertirrigación, válvulas, controladores de riego, medidores de flujo, tuberías y accesorios PVC. Venta y distribución de nuestros productos y servicios a nivel nacional. Estamos en Guayaquil, vía Daule, kilómetro 12,5, Bogas Verde Loma, sucursal Ambato, Panamericana Sur, kilómetro 8,5. Comunícate al 098-616-1014. Búscanos en Facebook como El Riego Ecuador o visita nuestra página web www.elriego.net. Continuamos con más del programa. Está con nosotros la ingeniera Joana Echeverry, fitopatóloga de arroz y colombiana, pues ya hemos escuchado muchísima experiencia en el tema. Por aquí se me quedan un par de preguntas de cultivo de arroz que se las voy a hacer porque la verdad, como le dije, lo mío no soy especializado en arroz, pero hay muchísima información que me gustaría obtener también de usted. Bueno, hablando un poco del tema del arroz, aquí en el Ecuador los arroceros en realidad son muchos porque hay mucho pequeño productor de arroz. Cuando hablo de pequeño productor de arroz, hablamos de 10 hectáreas para abajo. Pocos son los productores que tienen 200 hectáreas, 100 hectáreas, 150 hectáreas, 300 hectáreas, hasta 1000 hectáreas. Son muy pocos. Y yo creo que por eso también se dificulta un poco el tema de las enfermedades, las aplicaciones, porque no todos tienen los recursos para combatir una enfermedad o para acceder a un ingeniero agrónomo, que ellos ya compran lo mismo de siempre y aplican lo mismo de siempre y es súper complicado. Igual el tema de la comercialización, porque ellos siembran hasta en el patio de la casa, siembran arroz, siembran en todas partes, arriba, abajo, en medio, donde sea, lugares que normalmente se inundan, pierden sus cultivos, pero y bueno, y lo siguen haciendo. Esa fe quisiera tener yo que tiene. Yo este año sí la pego, este año sí la pego y tal vez nunca la pegan, pero siembran hasta debajo de las piedras arroz, entonces es un problema. ¿Cómo se maneja el cultivo de arroz en Colombia? ¿También se ve mucho pequeño productor o son grandes extensiones de arroz allá? Mira, yo digo que Mm, el cultivo del arroz en Colombia está dividido como en tres tipos de agricultores, ¿sí? En la zona de los llanos orientales, sin querer decir que en los llanos no hayan pequeños agricultores, porque los hay, es donde están las grandes extensiones de tierra. Y en esa zona del país, tal vez se siembra la mitad del arroz que se siembra en Colombia, que ahorita mismo debe estar alrededor de las 500.000 hectáreas en año o semestre mejor. Entonces, digámoslo así, que en llanos orientales se pueden encontrar extensiones también grandísimas, ¿no? Agricultores de 100, 200, 300 hectáreas. Hay otra zona del país que es el Tolima y el Huila, donde hay agricultores que, si bien es cierto, son grandes agricultores, grandes extensiones, pero aquí ya hablamos de lotes de 30 hectáreas, 20 hectáreas, 40 hectáreas, que es como mucho la zona de Ibagué, Espinal, estos agricultores que están un poco más tecnificados, que tienen ya empresas arroceras como tal. En el Huila también existen este tipo de agricultores, digamos que gran parte de la zona del Huila también son pequeños agricultores de 7 hectáreas. Y la otra parte que son, digamos, la tercera población de agricultores en Colombia, que son los pequeños agricultores, que son muchísimos, muchísimos. O sea, en el mismo Tolima, por ejemplo, la región donde yo trabajaba, habían agricultores desde 3.000 metros cuadrados hasta agricultores
bueno, de 30, 40, 50 hectáreas un lote, pero agricultores también, mucha pobreza en la agricultura. En el norte del país también hay mucha pobreza, hay regiones donde toca llegar en moto, donde toca llegar en canoa o chalupa para poder llevar la maquinaria agrícola. Entonces, dentro de la agricultura en Colombia, también, igual como tú lo estás describiendo en Ecuador, también hay riesgo de inundación para muchos agricultores. Muchos agricultores pierden cultivos enteros, aunque la verdad es que en los últimos años se han hecho esfuerzos grandes también entre el gobierno, por la presión también un poco del gremio, digo yo, por mejorar esta situación y por crear diques y cosas de este tipo para que cada vez se inunden menos los campos. Pero también se ve, sí, y todavía el acceso a las carreteras, a las vías terciarias son súper complicadas. Llegar a un molino para un agricultor no es igual, digamos, en la zona de La Mojana, en el norte del país, a un agricultor que, por ejemplo, está en Ibagué o está en Espinal, ¿sí? Entonces, hay de todo como en botica, mucha pobreza todavía, mucha pobreza, muchos problemas sociales que resolver alrededor del cultivo, pero también hay grandes empresarios que le apuestan al cultivo del arroz y a generar empleo y a generar también paz, ¿no? Por medio de la agricultura y apostarle a la empresa agrícola con el cultivo del arroz. A ver, ingeniera, yo me he especializado en temas de nutrición de arroz, perdón, de nutrición de cultivos. Es el chuchaqui todavía que decimos, el guayabo todavía que me hace la frontera. Este, bueno, he trabajado en empresas de nutrición y me enseñaba muchísimo el tema de nutrición. Más bien poco yo conozco de enfermedades, de virus, bacterias y todo. Nosotros como nutrición, siempre nuestro discurso a los agricultores era, recuerde que una planta bien nutrida se enferma menos. Y qué mejor que hablarlo con una especialista en hongos, bacterias, enfermedades de cultivo de arroz. ¿Es verdad esto? Hay que saber nutrir bien la planta para que se enferme menos la planta. Sí, definitivamente hay un principio en agronomía, yo no diría en fitopatología, sino en agronomía, y es el principio de la trofobiosis, ¿no? Y yo pienso que de ahí parte todo. Nosotros cada vez estamos desgastando más nuestros suelos y cada vez tenemos que agregar o aportar más nutrientes a los suelos, ¿no? Y más materia orgánica y más de todos estos elementos que estamos extrayendo de manera, pues, yo diría, pues, cada vez mayor del suelo porque pues necesitamos producir. Pero es cierto, digamos, las medidas que se tomen para poder mantener un cultivo saludable son esenciales para evitar las enfermedades. Y lo primero es la genética, como ya te lo he venido diciendo durante mi entrevista, es poder conocer las características de la variedad, del híbrido que estemos sembrando, ¿sí? Saber a qué nos estamos enfrentando y en la medida en que, porque no hay variedad ni hay híbrido completo que sea resistente a todas las plagas, a todas las enfermedades, no, no lo hay, no existe, pero sí al menos que sepamos a qué nos estamos enfrentando para saber qué medidas tomar. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es saber escoger la semilla. Eso es muy complicado a veces para las empresas semillistas, inclusive poder pues tener semilla para todo el mundo no siempre es fácil. Y con la calidad que exige, por ejemplo, Acalica, yo no sé cuál es el ente regulador en el Ecuador, pero Ingeniero, sí Acalica exige 84% o más de germinación, yo les digo ojalá 90, ¿sí? Exigen también vigor en la semilla y sobre todo pues que esté completamente libre de enfermedades y muy poca tolerancia al arroz rojo, que es una de las malezas más importantes del cultivo del arroz. Acepta solamente 2% de arroz rojo. Y algunas otras malezas que también son el dolor de cabeza del cultivo, que en esa camisa de once varas sí no me voy a meter porque no es mi especialidad, pero también es un problema grave en el cultivo. Entonces, empezar por ahí, empezar por semilla certificada, por tener un plan nutricional que sea adecuado a la variedad y al sitio donde estés y al clima que se esté presentando también es clave. Em,
y poder hacer un control de malezas a tiempo sin causar mayor daño al cultivo en la medida de lo posible. Entonces, en esa medida, yo pienso que tienes toda la razón. En la medida que el cultivo tenga una buena nutrición, vamos a tener menos problemas. Ahora, ahí hay dos cosas. Una planta bien nutrida se enferma menos, sí, pero también hay algo cierto, y lo decía usted también. Hemos estado acostumbrados a que años por años y años hemos estado explotando el suelo y le hemos sacado todos los nutrientes que tiene y nos quedamos con suelos prácticamente ya desgastados y ponemos nutrientes para la planta, pero no alimentamos o no le damos vida al suelo, no ponemos microorganismos, no ponemos materia orgánica, no. El suelo, ¿cómo nos va a ayudar? El suelo ya solamente nos sirve para sostener la planta y nada más, porque no hay que extraerle más, no le estamos aportando nada al suelo. Hay muchos agricultores que dicen, bueno, usted tiene razón, pero yo arriendo el terreno y yo no puedo invertir en el suelo porque se lo estaría dejando al suelo. Sí, pero le está sacando un suelo, lo está dejando estéril, y tienes que aportarle también al suelo, aunque sea arrendado, aunque no sea tuyo. Tienes que hacerlo, pero muy poca gente entiende eso. Entonces, entendemos de alimentar la planta, ya sea vía foliar, ya sea vía edáfica, pero no le estamos dejando nada al suelo y cada vez lo vamos desgastando más y más y no hacemos nada por él. Entonces es importante microorganismos, es importante materia orgánica, es importante algunos desechos vegetales, incorporar desechos vegetales. Hay muchas formas de hacer eso. Pero bueno, ingeniera, Mira ya hemos... que, Diga, perdóname diga. que te interrumpa, se me olvidó mencionar, digamos, el hongo en el que yo más he trabajado, que es Gemmanomyces graminis, y respecto a la minimización que hacemos del poder que tienen los microorganismos, te quiero decir que uno de los trabajos más importantes que desarrollamos para control de Gemmanomyces graminis fue aplicación de tricoderma. O sea, fue contundente como aplicaciones de tricoderma al suelo y aplicaciones de tricoderma a la semilla estaban muy por encima de las aplicaciones que se hacían con agroquímicos incluso. O sea, hay gente que dice, no, pero es que pues no va a ser lo mismo que no. De verdad que teníamos resultados y están publicados en la web, lo puedes encontrar. Cómo tricoderma aporta muchísimo para la minimización, por ejemplo, de este hongo de Gemmanomyces graminis, el que te menciono. Y además, pues como microorganismo también puede cumplir otras muchas funciones que van a ir en pro del crecimiento y desarrollo de la planta. Muy bien. Bueno, yo creo que de arroz hemos hablado bastante. Ahora queremos conocer quién es Joana Echeverry ya con las preguntas personales que se las cambié, porque usted me hizo trampa y escuchó el programa anterior y escuchó las preguntas. Yo creo que ya tiene las respuestas escritas para ya salir de ese apuro, ¿sí o no? No, 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 no. no las tiene. Pero sí me puse un poquito nerviosa cuando vi a mansalva esas preguntas. Normalmente a ningún invitado le digo que voy a hacer esto, pero siempre les digo Ajá. dentro del programa, ya cuando llegamos, vamos a hacer unas preguntas personales, no hay problema, dele. Y es donde se me atascan y me toca estar entonces, y como yo digo en los programas, siempre es bueno saber que detrás de un técnico hay una persona, con errores, con virtudes, con defectos, como todos. Y es bueno Así conocer es. un poquito más de ello. Así que ya está preparada, ¿verdad? No sé. ¿Qué personaje histórico admira Joana? Ay, qué personaje histórico admiro. Yo creo que Nelson Mandela. Ya. Me gusta ¿Cuál es el mucho. mandamiento más difícil de cumplir para usted? Yo soy atea, entonces, Ajá, entonces pues creo que el mayor mandamiento es hacer el bien, sí, es tratar de ser elocuente y congruente con lo que uno piensa y siente y tratar de transmitir todo lo bueno que tengas a las personas, pero pues no tengo problemas con los mandamientos porque soy atea. ya. ¿Qué extraña de su niñez? Ah. Mira que hay un sitio aquí en Colombia que se llama el Lago Calima, en el Valle del Cauca, y solíamos ir cuando estaba pequeña, solíamos ir en lancha a pescar al Lago Calima. Eh, digamos, yo tengo un familiar que arregla lanchas, em, y él sí y me quería muchísimo y él me llevaba al Lago Calima a probar esas lanchas que por lo general eran de japoneses.
Y pues yo manejaba lancha y eso era súper emocionante para mí, pues te estoy hablando que yo tenía 7 años, 8 años, 9 Ahorita se años. están enterando Entonces los... esa brisa del lago, esa disfrute de la libertad, pues cuando ya eres adulto es muy difícil conseguir tanta libertad. Claro, Y creo ahorita que se la están libertad. enterando los dueños de las lanchas que ustedes utilizaban las lanchas de ellos para irse a pasear por allá diciendo que las Sí, estaban probando. Qué creo mal que ya diablo. sabían los dueños de las lanchas que paseaban con la bebé. En tres palabras, ¿cómo se describe? Em, yo creo que yo me describo como una persona alegre, disciplinada, em, y organizada. Ya. ¿Le gusta el fútbol? ¿Qué equipo le gusta? Eh, pues yo tuve como 2 etapas de mi vida. Yo vivía en el Valle del Cauca hasta que me gradué de la universidad y estuve en CIAD y luego me fui a vivir al Tolima. Entonces cuando estuve acá fui hincha del América y apoyaba a mi abuela. Luego me fui para el Tolima y pues ya me desconecté, ya no sabía cuáles eran los jugadores del América, ni el director técnico, ni nada de eso, y empecé como a, a entender el juego del Tolima y veía como que era una lucha constante del Tolima por ganar. Eso me pareció muy interesante, como la constancia del Tolima. Entonces, digamos que siempre y cuando yo pueda estar como atenta de qué está pasando en el fútbol, prefiero el América o el Tolima. Entonces ahorita estoy con las gloriosas porque el América estuvo en el B un poco de tiempo. Claro. Yo cuando mi papá tenía la edad que yo tengo ahora, 46 años, y llegaba del trabajo y le decía, papi, que juega el América de Cali con Atlético Nacional y que juega Treyes y que juega tal y que tal. Mi papá, después de Cabal. allí decía, ¿cómo puede ser posible que mi papá no sepa cuáles son los jugadores? Y ahora que mis hijos me dicen a mí, yo estoy desconectado, veo fútbol, me encanta el fútbol, si es un campeonato lo veo, Copa Libertadores, pero yo ya ni sé qué Ajá. jugadores están. Exacto. No hay Entonces, tiempo ya para eso. yo le pierdo el interés y no me puedo dar cuenta de quién está en la jugada y ahorita no tengo mucho tiempo, la verdad. Claro. ¿Qué no le gusta de usted? Ah, varias cosas, ¿no? Varias. Una es que soy imprudente, bastante imprudente. Voy diciendo lo que pienso sin problema. Em, y otra cosa es que a veces me dejo llevar mucho por las emociones. Eh, Eso no es malo. claro, y a veces uno toma decisiones que dice, bueno, hubiera podido tomar otra decisión ahí. Pues son muchas las cosas que no me gustan de mí, pero son más las que me gustan. Entonces ahí hay un equilibrio, creo. Claro. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Mi mejor trabajo. No, mira, yo creo que todos los trabajos desde que empecé a los 16 años administrando un almacén donde vendían peces ornamentales, todos me los he disfrutado. Eh, he aprendido de cada uno de ellos, de cada uno. He tenido gente maravillosa liderando mi vida. Y cuando me he tenido que ir, me voy así sea a ningún lado, porque creo que también uno a tiempo tiene que saber irse de donde no es bienvenido. Pero de todos he aprendido un montón. Entonces, no he tenido el El, mejor, ¿no? mi invitado anterior dijo, no he tenido malos trabajos, he tenido malos jefes. Y yo reconozco que también me ha pasado lo mismo. Yo he estado en trabajos que me encantaban hacer, pero el jefe era malo y me sentía mal, así yo me levanté con ganas. Dice mi esposa que cuando estaba en malos trabajos que no me gustaban, hasta hablaba dormido, pasaba preocupado, no Ay, qué dormía. Y es pecado. verdad, dice, y ahora te veo durmiendo tranquilo. Y es verdad, pasaba, no podía ni dormir porque Sí. ya estaba pensando lo que tenía que hacer el siguiente día y ni siquiera descansaba el cerebro. Yo Entonces, también estaba en desacuerdo algunas veces con algunos jefes, pero también creo que ha sido mutuo. sí, También sí, creo sí. que ha sido mutuo, no ha sido tan horrible, ¿no? Entonces no ha sido malo el trabajo, sino malos jefes que tenemos. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Sí. Te respondo como lo mismo, la verdad. O sea, tanto como cuando estuve en Filipinas, en Estados Unidos, y aquí en Colombia, en los sitios que he estado, creo que
que todo, en todos he sufrido, en todos he llorado y en todos he pasado lo mejor que puedo. Y también cuando he tenido que decir me voy de Estados Unidos, también dije me voy porque siento que aquí está vulnerada, pues como la seguridad de mía y de mis hijos, porque yo tengo 3 hijos. Sentía que no iba a ser suficiente lo que iba a ganar o eso para tener una vida tranquila. Ya dije me voy, o sea es lo que te digo, ¿no? Siempre que he podido estar bien, tranquila, he permanecido. Cuando no, Qué es ni bueno. mejor ni peor. ¿Cuál es su peor miedo? Yo tengo un poco de miedos, pero yo creo que mi peor miedo es el chisme. La gente que inventa cosas o que malinterpreta o que le habla al oído a otras para hablar mal de uno, eso me da pavor. Entonces yo evito que sepan mucho de mí, ahora yo evito que sepan mucho de mí o evito que saber mucho también de las demás personas porque a eso le tengo pavor al Le voy a chisme. dar un consejo que no me lo ha pedido. La gente habla cuando hace algo malo y cuando no hace algo malo. Entonces, Sí, igual sí, hágalo. es cierto, ¿no? Es cierto. Eso es cierto, pero sí me da miedo la mala intención, ¿no? La Sí, mala sí, sí. intención. Eso me da miedo. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? Mm, Pues mira, casi todas las mamás me van a perdonar porque dirían tener un hijo, pero yo pienso que lo más importante que yo hice en mi vida fue salir de mi casa e irme a Fe de Arroz. Digamos, ese cambio para mí como que partió mi vida en dos, porque me permitió tener un acercamiento tal con el agricultor, con el cultivo y que incluso cambió no solamente mi forma, mi vida profesional, sino mi vida también. Mi personalidad, quién era yo y qué quería ser y qué significado iba a tener mi vida de ahí en adelante. Entonces, eso me permitió tomar un poco de decisiones que yo estoy súper orgullosa de esas decisiones que tomé de ahí en adelante. Salir de la casa creo que fue la mejor decisión. Bueno, respuestas más cortas, porque usted me está llevando es por otro lado y es para no avanzar en todas las preguntas. Yo creo que es No, una estrategia que ya está la podemos haciendo ahí. dejar ahí, Jorge. ¿Qué no perdonaría, Joana? Oh my God. Eh, que le hicieran Aprovecha. daño a un hijo mío. Ya, ya, ya. Su última vez que lloró. Ay, no, yo soy rechillona. Yo soy Mm, más llorona y lloro también de emoción. Una amiga mía que quiero muchísimo salió de Fe de Arroz hace poco también y le hice una despedida súper linda y eso. Y yo lloré, o sea, lloré, ay, qué nostalgia. Yo ya salí hace como 3 años de allá, pero también lloré, o sea, no, yo soy re chillona, eso no, Su cantante favorito. no, yo no creo que tenga cantantes, pues, no sé. Yo No me he oigo la escuchado música cantar a según mi mí. estado de ánimo, entonces No me he escuchado no, cantar no a mí creo que. entonces. ¿Cómo? No me he escuchado cantar a mí entonces. A ver, ¿qué ha hecho por amor, ingeniera? ¿Por amor a una pareja o por amor Amor a a un una hijo? pareja. ¿Por una pareja? Sí. No, yo no hago grandes sacrificios. No, ya. No sé. Su amor platónico Oh my God, qué amor platónico. no tiene. No sé. Ya. ¿Cuál es su No sé. apodo? Oh, no, pues ahorita ya no, pero cuando estaba en la universidad me decían flaca, Ya. como que eso era lo más. Pero no, no así mucho. Como que soy más seria que un infarto, dijo un amigo mío, porque no me ponen muchos apodos. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? El arroz. Ah, qué bueno. Yo De iba a verdad, decir me otra encanta. cosa. No, me encanta el Ya. arroz. Me encanta ¿Qué? el arroz, la carne también me encanta. Y Yo el también vino soy también. igual. Oh, las tres. Yo igual. Sí, Muchas coincidencias. ¿Qué alimento no puede sí. faltar en ¿Qué hizo con su primer sueldo? Oh, creo que pagar una deuda que tenía ya.
Ya no tiene deudas entonces Tenía ahorita. 16 años y creo que ya había adquirido una deuda, no me acuerdo, la verdad. Se endeuda primero antes que ganarse la plata, entonces. Pues ya no, Antes de cobrar, usted ya está afortunadamente ya no. endeudada. Afortunadamente ya no, pero sí, sí, así viví mucho tiempo. Ya. Si no fuera ingeniera agrónoma, ¿qué le hubiera gustado ser? Definitivamente profesora. De chiquita Ya, lo soñaba y he podido cumplirlo porque tuve la oportunidad de hacerlo durante ya. mi maestría y eso. Sí, tengo ¿Dó- estudiantes por ahí. ¿Dónde fue su primera cita? Mi primera cita, no, pues que yo creo que en mi casa y mi mamá ahí vigilando por un ladito Mm. a ver qué era lo que yo estaba haciendo. Algo así fue. Así va a estar usted, pues con sus hijos también, entonces. No, yo soy más fresca. No, ya. ¿Cuál fue su primer carro? Un samurái Ya. rojo que como a los 2 meses se motorió. Pena, Me pasó lo mismo también con un carro. Y qué todavía lo triste. tengo. Sí, oye. ¿En serio? Ah, no, yo eso voy arreglándolo, voy gastándolo y voy vendiéndolo. No, lo compré y al mes se me fundió el motor. Lo metí ahí, me cobraron $5,000 más y otra vez salió y otra vez se me fundió el motor. Lo llevé a otro lado y ese carro ya anda conmigo y ya tanto que le he gastado, ya lo quiero como un hijo, ya lo No, tengo. claro, ya es cariño verdadero. ¿Dónde serían sus vacaciones ideales? Tengo muchas ganas de ir a Guatemala a conocer las ruinas. Mm, Me gustaría mucho ir a Guatemala. ya, ¿cuál es su serie de dibujos animados favorita? Mm, yo ya no me acuerdo. Eh, Tom y Jerry, tal vez. Ya, ¿qué es lo primero que le mira a un hombre? ¿Qué es lo primero que le miro a un hombre? Te vas a sorprender, pero las manos. Ya, se las muestran todo. No, sí, sí, algunos se fijan en eso. ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta para que se desquite de estas preguntas mansalva, dijo usted? No, está bien así, Jorge. Está bien, Yo está no sé bien. hacer preguntas, tú eres el comunicador. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa. ¿Qué tal le parece el programa? Muy chévere, me sentí súper cómoda. Muchas gracias por la invitación. Espero que las personas que escuchan también sientan que de alguna manera puedo estar aportando al cultivo del arroz en Ecuador. Espero ir algún día a conocer los cultivos de arroz porque fíjate, he ido como 3 o 4 veces a Ecuador y nunca he pisado un cultivo de arroz. Entonces espero poder estar allá y poder aportar un poco, pero sí, me sentí muy bien. Muchísimas gracias, muy cómoda. Por supuesto, yo le dije que confíe en mí, que se deje llevar y que ahí vamos con las preguntas, vamos acomodándonos un poco, así que tranquila, no, todo bien, todo bien. Una conversación y hacemos de cuenta que nadie nos está escuchando, pero ya cuando la escuche la gente va a aprender definitivamente algunas cosas y usted tiene muchísima experiencia en el cultivo. Así que con esta entrevista alguna gente la va a escuchar y téngalo por seguro que algún momento van a ir por acá y me avisa pues, para conocernos y llevarla a cultivos de arroz para que pise un poquito de lodo para que hubiese un Qué poquito maravilla. del suelo Eso me ecuatoriano. encanta. Sí, a todos los agrónomos nos gusta estar en eso. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias. Sí, Este es su despedida gracias, final. Jorge. No, Jorge, muchísimas gracias. De verdad que espero que el cultivo del arroz traiga muchos frutos en Ecuador y espero que tu programa siga creciendo así cada vez más ya con 13 años que me dijiste que tienes de experiencia. Te felicito. Me alegra mucho que un ingeniero agrónomo esté tratando de comunicar porque pienso que de eso se trata, como que no se quede solamente en los anaqueles el trabajo que se hace, sino también que se comunique. Así que nada, felicitaciones. Gracias. Y colombiano, vea este loguito aquí. Ya me acompaña por Sí, qué muchos lindo, años. ¿no? Yo me sentí como en casa, total. Sí, muchos me dicen, Sí, bueno, pero ¿por qué lo aprendiste? Es una mezcla de lo que soy yo. Primero que me encanta la rumba con el acordeón, el sombrero me ajá, identifica mucho y bueno, el colombiano es muy alegre de por sí, entonces es un logo que te así es. transmite energía positiva, te transmite alegría y yo le digo, hay que trabajar tanto en una marca hasta que la gente cuando vea la marca en determinado, en un carro o en lo que sea, ven este loguito y ya saben que yo estoy ahí atrás. Entonces,
No es Claro que trabajar sí. mi imagen, sino trabajar la marca para que cuando vean ese logo sepan quién hay detrás de eso. Y entonces, en eso he trabajado estos más de 12 años y gracias a Dios ya me identifican. Entonces, ya la gente me dice mi rancho, otros me dicen mi ranchito, me confunden de nombre, pero saben que ahí detrás de ese muñeco estoy yo. ¿Dónde está ese muñeco? En un Claro. llavero, en una publicidad, en lo que sea. Y cuando escuchan mi jingle, que es un vallenato también, pues ya saben, mi rancho ya llegó, como dice mi hija, mi rancho ya llegó y se pone a Sí, cantar. sí lo escuché. Qué maravilla. Bueno, ingeniera, ha sido un gusto conocerla, un gusto aprender un poco más de arroz. No esté vigilando detrás de la puerta a sus hijos, así como hacia su mamá, ya no haga eso. En Muchísimas efecto. gracias a usted, bendiciones a Gracias. usted, a su familia, siga adelante con ese cultivo que tantas satisfacciones nos ha dado a muchos, tantas problemas nos ha dado a otros, pero bueno, ahí vamos. Bendiciones a usted, ya no me queda más tiempo, a toda la gente que nos está escuchando, y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Jorge. Y los nominados para el Récord Guinness 2018 son el señor con la calabaza más grande del mundo, la señora con el cabello más largo del mundo y el cultivo de Don Pancho con las mazorcas más grandes, porque son las únicas en el mercado que tienen 22 hileras. Y el ganador es... Pancho, despierta, por favor. Mija, me quedé dormido. Con Tropi, hacer tus sueños realidad es más fácil. Prueba con Tropi el grano de maíz más sano y rendidor. Sueña en grande con Interrock. Y recuerda, cuidar tu cultivo desde un inicio con Ceneprim. ¿Necesitas un sistema de riego acorde para tu cultivo? Pues instala productos de calidad mundial. El Riego le ofrece las mejores marcas americanas de fabricantes de riego. Somos representantes e importadores directos de aspersores y reguladores de presión Semminger, Pivot y avance frontal Reinke. Riego por goteo Toro, riego para jardines y canchas deportivas marca Reinvirt. Equipos de automatización y fertirrigación, válvulas, controladores de riego, medidores de flujo, tuberías y accesorios PVC. Venta y distribución de nuestros productos y servicios a nivel nacional. Estamos en Guayaquil, vía Daule, kilómetro 12,5, Bogas Verde Loma, sucursal Ambato, Panamericana Sur, kilómetro 8,5. Comunícate al 098-616-1014. Búscanos en Facebook como El Riego Ecuador o visita nuestra página web www.elriego.net. El Grupo Fagro, un consorcio internacional enfocado en una agricultura sustentable, una alimentación sana y un medio ambiente limpio. Una real solución para los diferentes problemas de los cultivos. Contamos con una línea de productos orgánicos certificados, productos de bajo impacto ambiental y cero residuos. Fagro se especializa en nutrición, bioestimulación, control de plagas y enfermedades. Somos Fagro, somos agricultura sustentable. Contáctanos para mayor información y asesoría técnica. Teléfono y WhatsApp 099-950-0096 y el 099-773-2472. Mail asesoría.técnica@fagroes.com. Búscanos en las redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn como Fagro Ecuador.